Hola, Caro. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. ¿Cómo vas? Uy, bien con un frío. Y yo con un calor que no te ¿Sí? imaginas. Sí, está Uy, que muy pasen un caliente. poquito. Acá está haciendo mucho frío. De una, ¿Y de una, cómo de vas? una. ¿Cómo sigues con tus alergias y todo eso? ¿Ya mejor? Uy, sí, ya pasaron. Ay, menos mal, Caro, qué tortura eso. Yo sé. No No, tenía no. ojos. Sí, imagínate lo peor. Caro, yo te confieso que creo que no voy a llegar a Mujercitas. Yo tampoco. No, o sea, estoy haciendo cuentas y me falta todo. Pues tengamos la charla. Yo me sé la historia por la película, Yo no. pero pues mírate la Pero película. está muy lindo ese libro. Está muy lindo y por eso no lo Tierno. quiero cursar, Es una ternura. ¿sabes? O sea, como que digo, no, mejor Bueno, que no tengamos tiempo, no sé. sí, Es que no sé por qué, es que está muy largo, nos colgamos mucho. es que es una historia que no estamos acostumbradas a leer. Entonces, como que yo en ciertas partes siento que me aburro y como que leo y leo y leo y no pasa nada. Pero es Sí, muy exacto, tierno. es algo muy sobre la vida, ¿no? O Sí, sea, es sobre chévere, a mí crecer. también me Mire gustó. que yo tengo hartas anotaciones donde ellas van contando cosas y yo me pregunto, yo qué soñaba a los 16 años, yo qué Claro. deseaba a los 16 años, cumplí algo o no lo cumplí, como que eso es lo que me hace pensar esa lectura más Ujú. que cualquier otra cosa. Es como muy, ay, no sé, como muy existencia. Muy Sí, fantasía. sí, 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 es verdad. Pero pues bueno, lo peor es forzar la lectura y eso no va a pasar. Entonces, pues esperemos Es que verdad. ocurra de aquí a allá. Bien, pero este mes era la lectura la escogía la gente, ¿no? No, era 6 de cuervos, ¿no? Ah, sí, mentira, sí, ya me acuerdo. ¿Es el Sí, siguiente? las 3 plantillas que tú hiciste. Sí. ¿Sí ves? Mi memoria se las llevó el bebé. Yo le digo a mi esposo que mi memoria se la llevó el bebé porque no me acuerdo de nada. No sé nada, estoy más despistada que quién sabe qué. Claro, pero eso sí pasa en serio. Sí, claro. Mm. Dios santo, no. O sea, uno Te tenía que despistado decir normalmente. todas las energías, todo, Claro. todo. Y cuando dice a dormir, es que te tocó dormir, porque si no, te dejan. Uy, claro, fue Cuando pucha, te dice qué hambre, proceso. vaya y coma, porque si no, cuando Pero no dice te ir han al dado baño, antojos vaya raros al ni baño, nada. porque si no, no responde. Ay, no. Es muy ¿Pero te han tierno. dado antojos, Caro, o normal? Papá me andaba antojos. ¿De qué? De dormir, De dormir, sí. Sí, Ay, no, no, no. duermo mucho, la verdad. No, pues claro, imagínate, ja, Hoy que lo todo. vimos más bonito. Mira. Espérate, ya salió mi cámara, no sale mi cámara. ¿Dónde está? Uy, estoy como despeinada hoy. Muy ¡Ay, lindo. Caro, No se me muero! ve. ¡Qué bello! Ay, no, Muy se ve pero bonito. perfectico. que Sí. eche esa mancha. Qué bella esa mancha, dice mi esposa. No, se nota todo, la cabecita, todo. Manchita hermosa. Qué belleza, Caro, felicitaciones. Gracias. Ahí, tú alimentando a ese bebé. Ay, sí. Le digo a mi esposo que por eso tengo tanto sueño, porque he trabajado harto. Claro, nada más y nada menos que tener una vida, imagínate. Exacto. Qué trabajo tan Ay, grande. y tengo sueño. Normal. Aquí hablando de eso, yo también. ¿Será que el de tantas charlas que ha escuchado, como que una vez Ya se viene con sabe el todas chip las historias. lector? Va a salir con sus Porque opiniones en serio ya son un listas. montón. Yo sí creo, Caro. Ay, no Debe había ser visto muy- que llegó Caro, la otra Caro. Sí. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola,
Bien, ¿y ustedes cómo Bienvenida. van? Aquí echando chisme. Estábamos hablando del bebecito de Caro, Ay, qué emoción. que ya casi, Ya lo vimos. ya casi. Casita. Ay, sí, Caro, pero yo te cuento eso. Yo creo que Mujercitas no lo termino. Yo tampoco. Pero si lo quiero seguir Fallamos. leyendo. Despacito, Sí, pero lo quiero seguir leyendo. sí, es verdad, pero Ah, mira, pues sí las que- necesita como 3 meses, no sé. Sí, Digo yo. mucho tú. Pero sí está muy Definitivamente. tierna la historia, es verdad. Ay, sí, es muy linda. Y en este libro, Me gusta. en qué vas? ¿Ya pasaste lo de el consejo ese? Voy en el del consejo. Ya voy terminando este capítulo. Y ese consejo me da una Ahí voy. rabia, Caro. Sí, yo sé. Fue madres, fue madres. Muy bueno este libro. Muy mal. O sea, no pude soltar. Increíble. Sí, está chido. Yo es que he Ay, yo no dormido sé si mi tanto que internet me está siento. fallando, pero te escucho como cortado. ¿Sí? Tan raro. No te escuché la última parte. Que yo estoy durmiendo mucho y por eso no he leído. No, pues claro. O lo uno o lo otro, ¿no? Hola, Marce, Me ¿cómo salió un estás? montón de clubes. Hola, Marce. Hola niñas, ¿cómo están? Aquí durmiendo. Bien. Sí, logra. Ah, sí, terminaste el libro, ¿cierto? Sí, lo terminé. ¿Caro No. lo terminó? Sí. ¿No? Ay, Caro, te vamos a hacer muchos spoilers. No importa, no importa. Me gustan los spoilers. Lo amo, sí, yo lo amé, lo amé. No, Ay, Marce, Nacho, está sacando el lado cursi de mi vida, que ya estaba muerto hace muchos años. Vieran la emoción que imagínate, Caro. O sea, imagínate el milagro de Jaime. el día, Eso veo. el momento en el capítulo en el que Lina y se encuentran otra vez, pegué un grito, yo, ¡ah, qué emoción! Me sentí como No veo un boluda. capítulo más adelante de eso. Ay, Dios, sí, muy bueno. Y el de tercera base, ¿no? Que yo no pensé que fuera literalmente la tercera base. La tercera Yo, base. uy, Por lo que son chiquitos, pero bueno, o sea, bueno, fue en sueños, se supone, o sea, se supone que no fue, De verdad. pero fue. pero fue, Entonces, se claro. sintió como si fuera. No, hermoso, menos. No, y gustó. ese final, Marce, no. O sea, Yo yo no me pensé aguanté y seguí ¿seguiste? un poquito, pues seguí un poquito hasta ver qué pasaba con Guis, porque quedó ahí como Guis. Uy, sí. Entonces me salté como unas partes hasta que ya vi algo de Guis y ya. Oigan, yo me aterro es con esas predicciones. ¿Cómo hizo él para sacar todas esas predicciones así? Uy, no, qué impresión. Esos sí Sí. son buenos oráculos. Pero es aterrador, ¿cómo se inventó todo eso? Qué impresionante. Y después cuadrar y encajar todo eso, no me creo tan. No. Impresionante. Es que es muy bueno. O sea, yo en serio no lo pude soltar. No, yo estoy fascinada, pues, otra vez por la parte histórica. Yo amé cuando metieron lo de Estambul. O sea, me pareció lo más hermoso de la vida, la unión de caminos, la unión de culturas. O sea, para mí Estambul y Turquía es una civilización, un país que me encantaría conocer por eso. Entonces, uy, no, me encantó. Y pues el palacio, ¿no? El palacio que no me acuerdo cómo se llama, pero que es debajo del agua. Y me metí a verlo. O sea, no, es que es un libro que se presta para todo, para todo. Es un libro que tiene todos estos señores, me tiene enamorada. Ay, sí, es lo máximo. Yo también estoy como, o sea, yo quería tener esta charla como ya para seguir leyendo, porque es que me asustó los spoilers, o sea, como decir más, porque si no, ya irían en la mitad del siguiente. ¿Sabes o sea, qué es lo que yo no quiero? Yo no quiero empezarlo ya, porque hasta dentro de 2 meses que volvamos a hablar, se me van a olvidar muchas cosas. O sea, a mí me gusta leer estos libros cerquita. antecitos. Sí. Okay. Sofi, ¿tú cuál estás leyendo? O sea, ¿cómo lo está la versión unida o separados? Separada, sí, pues yo leí la que tenía, que sí tenía la
la última parte de la Guerra de Guerras, Sí. pero la dejé en una mártir ahí. Y voy a comenzar otro que es el de como solito. Solito, eso voy a hacer yo también, porque sí me fijé en la muestra gratis que dan en Google Play, sí me fijé que empieza diferente al capítulo de una mártir, al capítulo siguiente de una mártir, o sea, sí empieza un poquito distinto, o sea, sí vale la Tendría pena. más cosas. Sí, debe tener más cosas. Pero mira que yo pensé que ese capítulo de una mártir iba a ser Lina. Ah, sí, Yo igual. Y me quedé como, Luna, ¿Cómo así que es esa vieja loca? No. qué poder de manipulación la de esa mujer. No, increíble. Y no, y es que todo, o sea, los personajes femeninos son increíbles porque la tía esta Titania, es buenísima. O sea, horrible. mató al esposo así como tin, ¿no? O sea, y es la manipuladora de todas las manipuladoras. Qué Yo en impresión. algún momento llegué a pensar que Titania estaba haciendo un papel doble sí. y por amor a su familia estaba haciendo todo como para, pero no es por amor a ella. O sea, a ella lo único que le importa es ella misma. Es tan Total, bien es que es construido increíble. eso. Y además tengo- considerando el esposo, o sea, porque el esposo era este mago negro, Carolus. ajá, que era, o sea, asustaba mucho esta vieja así con mi amor, tesoro, ¿no? Y hablando. Esas son desapareció. las peores malvadas son esas, las que hablan al oído y de frente te sonríen. Uy, pucha, o sea, temas. Sí, no, es que es demasiado bueno. Yo tuve como cuando lo que les decía al inicio de que ya esto se puso juvenil muy oscuro. O sea, como que cuando describen, por ejemplo, cuando los van a matar, nos van a decapitar, como los describen, a mí me dio susto, o sea, sobre todo como describen a Mot y a Puck, Ay, sí. como entonces nada, ¿no? Que el otro está ahí como caído, que hasta le dijeron a Lina, como revívelo porque está muerto, y yo, ¿qué? No puede ser. Entonces, no, o sea, yo estaba pero en shock con todo lo que estaba pasando y que siento que este libro, o sea, tuvo muchas cosas, pero al mismo tiempo fue como el puentecito por lo que decíamos la charla pasada, de que igual hay muchas cosas abiertas, o sea, es como, ¿qué más va a suceder? Ay, no, necesito que todo salga bien. Ay, no, hiciste que Osric se enamoró y de Ay, una sí. humana. Ay, no. Sí, Demasiado lindo. hermoso. Y mira que yo esa escena la seguí toda, o sea, en mi cabeza, ¿sabes? Como esto de que se montó a la pared y se cayó preciso a los pies de ella y ella le sonrió y también tenía brackets. Ay, Sí. o Todo, sea, divino. mira lo de la tía Betty también, con lo de la historia de Marcia y de Iván, que después cambió el nombre, o sea, siempre todo como que gira alrededor del amor también. O sea, ella los aceptó en su casa por recordar ese amor ay no, todo, es muy lindo todo. Muy lindo todo. Ay, sí, no, es que escenas muy buenas. Y me gustó mucho cómo descubrimos el pasado de Marcia, bueno, cómo se conocen ellos, ¿no? Eso fue Aunque súper Marcia bonito. no salió. No, Sí, yo tengo está una súper- pregunta. Jaime Alfonso nos había dicho que en este moría alguien o al final muere alguien. Yo le entendí que en este. Y se supone que el Pero que no murió murió nadie. fue Basilio. Ah, bueno, puede ser. Ya. O sea, yo estaba, sí, porque él había dicho que en este, y yo estaba esperando que muriera, pues esto, pero me asusta, pues No, yo creo que se muere alguien más. Pero es que todavía creo que falta que alguien muera. Yo también creo. Claro, Yo no soy capaz y ya me spoileé el último libro porque no era capaz. Y yo no, ¿Qué? tengo que ¿Ya tú saber lo qué pasa. terminaste, Caro? No, todavía no lo he terminado. He avanzado, pero todavía no lo he terminado. Pero sí, pues igual, de acuerdo a la profecía, falta que alguien de los que visitó el Gran Consejo muera. Aún no ha muerto Ay, ninguno. eso, terrible, y la profecía, porque la profecía dice que de los 3 talismanes, de los 3, perdón, del umbrío, sombrío y la tibia, 2 tienen que morir para que uno viva. Y yo digo, pero ¿cómo van a morir 2? O sea, si muere, o sea, no. Pues Ajá. una puede ser que Lina se convierta.
Que muera, no sea literal. pero Técnicamente murió y que muera Cerberus, no sé. No, porque los umbríos viven, o sea, son no muertos, pero ellos están vivos, ellos también tienen muerte, o sea que no podría valer que Lina se convierta. Y además dejaría solo ¿Cómo si esa era mi solución? Que ella se convirtiera y que Cerberus muriera y ya, los dos muertos. Y no, ¿cómo así? Me muero. Hola, Mar, ¿cómo estás? ¿Si lograste terminar el libro? No, fue como por la página 100. Pero yo no me pierdo la no, oportunidad de hablar con Jaime. Entonces, No te vas a pues, aquí. spoilear. Ay, sí, ya no me importa. Ando muy ocupada, ando de un lado para otro, de que moviéndome de aquí para allá. Entonces, la verdad, dije, no me pierdo la oportunidad de platicar con Jaime, ya no me importa que me echen los spoilers. Pensé, fíjate, o sea, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Me quedo y me como todos los spoilers o me voy y los escucho ¿no? Escucho a Jaime. Quédate. Es más que nada eso, yo aquí con la bandita de las mascarillas, perdón. Yo tampoco lo terminé, man. Sí. No, a mí me encantó tu pregunta, Mar, de la política. Sí, es que sí, o sea, ya leyendo más a Jaime, en todo lo que he leído de él, de verdad es una persona muy, muy, con mucha conciencia política. Entonces es súper interesante cuando lo lees, digo, México-Land, otros libros que he leído de él, por ejemplo, hay uno de cuentos en los que se nota como estas ideas, y acá, o sea, en estos libros se nota, ya lo pedí, ya me llegó, aquí lo tengo. ¡Ay, qué hermoso! Yo quiero. Ya los tengo los 3 y uno firmado, miren, les voy a presumir, espérenme. ¡Ay, qué maravilla! Oigan, ¿saben qué les iba a Si decir? quieres, ya podemos quitar la imagen. Mientras que viene Mar, nos han visto las actualizaciones que puso Dani, el que hace de Suso, de lo que fue Estambul. Uy, tienen que verlo. Tienen que verse. Él está en Instagram, puso hartos videos en Instagram y él habla espectacular y habla delicioso y habla de Estambul en libros. Entonces, como la historia de Estambul, y recomienda todos los libros que hablen de Estambul y tienen que verse esos videos que hizo. Espectaculares. Uy, lo máximo, ya que lo estábamos mencionando, Marce. Hola, Tati, ya te iba a escribir. Tati, no se te olvide la reunión. No, aquí estoy reportando desde el aeropuerto, pero aquí estoy. Bueno, listo. Es que uno no se pierde la oportunidad de platicar con Jaime, les digo. Vean, aquí están los 3, ya están bien bonitos juntos. Ay, qué hermosos. Y que ya se los había presumido, pero me encanta presumirles, me lo firmó Jaime. Ay, qué belleza. No, ¿Qué qué dice? belleza. Mi pasaporte umbrío, mundo umbrío. Y puso el sello del Hasverso, o sea, de su universo. Y dice, ya eres parte de los Poza Fría. Me encanta. Sí, tan lindos. Esas firmas son las mejores, o sea, como con tanto detalle, ¿no? Yo ya muero por volver a verlo para que me firme. Ya tengo tengo cuentos, tengo México-Land, ya, o sea, Jaime se volvió de mis autores favoritos, de verdad. O sea, no, cuando empecé a leer El Mundo Umbrío no pensé que lo fuera a querer tanto. Ay, mira, yo aquí ya echando porras. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Marros estaba diciendo que estaba enamorado de ti. Ay, sí, creo que Hola, eres mi Sofi, ¿cómo chayano, estás? oye. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí por tercera vez con nosotras. Estamos muy emocionadas, como que esta tercera parte, bueno, terminamos en el capítulo de Una Mártir, ya justo pues para comenzar, entonces estamos pues ahí y pues estábamos discutiendo lo increíble que ha sido, ¿no? Como todo este camino de Mundo Umbrío. Realmente, pues estábamos justo hablando con Marce, que es muy nostálgico pensar que ya nos vamos a quedar sin libros, al menos de Mundo Umbrío, tenemos muchos más de ti, porque es que esto está muy, muy bueno, ¿no? Entonces, si les parece, comencemos de una vez. Nos faltan como un par de personas, pero pues para aprovechar el tiempo. Bueno, yo lo primero que quería saber, tú nos habías contado en un inicio, Jaime, que tenías como pensada la historia, pues durante muchos años la pensaste, tenías tu enciclopedia del Mundo Umbrío y así. Todos estos cambios, tú los tenías, pues los cambios que hemos visto a lo largo de los 3 libros, ¿los tenías pensados desde un inicio o fue cambiando algo mientras estabas escribiendo?
Claro que sí, primero que nada, un gustazo estar acá desde México. Sofía, en tu espacio, siempre me daba mucho gusto estar aquí con ustedes, con la lectura y que se ha hecho una pequeña comunidad de sanguaza alrededor del libro, me da muchísimo gusto. El libro, sí, tiene cambios, siempre tienen cambios. Uno más o menos yo voy planteando, yo soy de los que va estructurando, digamos, generar el libro y luego estructurando por libro y luego estructurando por segmentos de libro. Pero tengo como un plan general. Después, cuando voy ya escribiendo las escenas y voy escribiendo los personajes, si encuentro algo mejor de lo que tenía planeado, obviamente tomo lo mejor. Entonces, pueden ir haciéndose ajustes. Algunas veces me sorprende alguna relación de los personajes que yo no las tenía prevista y de pronto veo que hay una oportunidad o de enemistad o de amistad o de romance o de redención o de lo que fuera y de pronto veo que hay una gran oportunidad que a lo mejor en el plano general yo no me había dado cuenta y voy ajustando. Normalmente es eso, es ir planeando y ya conforme se va desarrollando, se va ajustando y según lo que voy encontrando en las escenas, en la dialogación con los personajes. Entonces, eso nunca me aburro al escribir. Puede ser muy fatigoso realmente estructurar y que se entienda lo que tengo en mi mente, poderlo plasmar en un papel y que realmente quien esté leyendo esté viendo lo que yo estoy imaginando. Para conseguir eso hay que hacer mucho trabajo, pero nunca me aburro, siempre hay una parte como emocionante, entonces yo si encuentro algo mejor no lo desperdicio, digo, no, ni modo de decir, no, tengo que regresar al plan original y no moverme de ahí, claro que no, siempre voy cambiando y diciendo, a veces he dicho, por ejemplo, que Ulrich es un personaje que iba a desaparecer y morir en el libro 1, porque según yo no tenía ningún sentido solamente ser el vínculo a que Lina llegara al mundo umbrío. Y en ese momento él explica cómo puede y cómo sabe cómo son los funcionamientos familiar. Y posteriormente de eso yo dije, bueno, es un personaje llorón, es muy cobarde, no tiene ningún poder especial, no tiene ningún conocimiento especial, de hecho tiene pésimo conocimiento del mundo humano. Entonces yo dije, bueno, este personajito, bueno, nada más sirvió para hacer el enlace con Lina y tiene que desaparecer. Y yo tenía planeado que muriera al final del libro. Entonces lo pongo como por ejemplo, que lo he comentado alguna vez, en un momento me di cuenta que no podía desaparecer, ¿no? Que era un personaje que tenía para dar más. Para empezar era un personaje que era compañero de Lina, era como un confidente, iba a estar siempre o de alguna manera o cerca o muy cerca de ella y por lo tanto tenía que ser de alguna manera una pareja de aventuras de Lina, alguien con que conversara, a lo mejor no era tan inteligente como ella, pero él, a pesar de que no tiene ninguna cualidad excepcional, aparentemente tiene la lealtad, una lealtad ciega que tiene por Lina. Entonces me di cuenta, dije, bueno, este personaje le voy a perdonar la vida, murió otro personaje en su lugar al final del libro 1, y así normalmente va sucediendo conforme voy escribiendo, voy ajustando, conforme voy encontrando algo mejor de lo que tenía planeado. Ahora que mencionas como esa palabra diversión, creo que es lo que se transmite cuando uno lo lee, ¿no? O sea, como que yo les decía, porque te cuento que cuando llegamos a la mitad del libro, nos reunimos para charlarlo. Y yo ahí les mencionaba, es que lo que me pasa con Mundo Umbrío es que yo no sé para dónde voy. O sea, como que hay sagas donde uno sabe más o menos esto puede terminar así, no va para tal, pero yo no tengo ni idea para dónde vamos, ¿no? O sea, estoy como montado en este bus que no sé para dónde va, pero pues ahí estoy y me voy a bajar hasta que lleguemos, ¿no? Entonces es increíble y se nota como que disfrutas del proceso de escritura cuando nosotros lo leemos, o sea, como que sí se logra transmitir a través de las letras y es muy bonito como que lo menciones, ¿no? Y yo quiero saber, Jaime, ¿tú cómo te sientes de haber hecho una saga? Nosotras discutíamos en esta charla que te comento como de nuestra experiencia con sagas, o sea, que como lectoras es una responsabilidad decir, bueno, me voy a embarcar en una lectura que no va a implicar solo un libro, sino va a implicar varios, ¿no? Y de hecho, varias de las chicas que comenzaron Mundo Umbrío dijeron como Sofi es demasiado juvenil para mi gusto. Y este tercero no es nada juvenil, o sea, como que yo les decía, esta cosa ya se fue por otro lado, ¿qué es esto? Entonces, realmente sí se necesita como un lector dispuesto
a seguir esa evolución, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida a cómo te sientes tú como escritor escribiendo, valga la redundancia, una saga y qué tipo de lector esperas que se acerque a Mundo Umbrío. Claro, es muy interesante este tema que mencionas, Sofi, porque es el compromiso de los dos lados. Es el compromiso a alguien que se compromete a leer una saga. Claro, en el momento que no te gusta una saga la puedes dejar. No tienes que firmar con sangre que la vas a terminar. Si no te gusta, pues adiós. Pero como escritor o una escritora que se pone a hacer una saga, tú asumes un compromiso con tus lectores. Asumes que es una historia que tienes que, por lo menos yo dije, si voy a hacer una saga, no sé si voy a hacer otra en mi vida, porque le tengo que dedicar años, muchos años de mi vida. Si un libro te puede llegar a costar hacerlo hasta 2 o 3 o 4 años incluso, hacer un solo libro. Ahora una saga de varios libros te puede llevar una década de trabajo. Entonces, si te vas a comprometer a trabajar 10 años de tu vida en una saga, o los años que sean, tienes que tener un compromiso con los lectores. No puedes abandonarlos a la mitad, no puedes abandonarlos, empezar a decaer la calidad. Por ejemplo, ya dejar un libro que sea muy malo de calidad y que solamente sirva como un puente, que llega a suceder por muchas otras razones. Pero yo dije, como yo no sé si voy a volver a hacer otra saga en mi vida, tengo que hacer lo que mejor pueda hacer con las herramientas que tengo ahora. Entonces yo me comprometí, yo en mi mente yo dije, bueno, mi compromiso es que cada libro intente ser un poco mejor que el anterior, no peor, sino un poco mejor. Y para que eso, entonces voy profundizando en el mundo umbrío. Por eso el libro 1 es un poco más juvenil, obviamente porque los personajes son muy pequeños, Gis y Lina, que son los protagónicos, son todavía pequeños, pero ellos van a ir evolucionando conforme va pasando el libro. Y a mí me gusta mucho esto de que ves a los personajes ir creciendo, ¿no? Porque sientes como esa sensación de vida, de que están vivos y que van creciendo y que se van volviendo más adolescentes, más adultos y que van evolucionando. Obviamente ya al final, el último libro de la saga no es, ya tiene momentos muy adultos incluso. Entonces yo espero que quien se sume a la aventura conmigo y que lea uno de los libros, yo me comprometo a darles calidad, me comprometo a darle la misma calidad en el libro 1 que en el 2 y si puedo que sea mejor todavía. Ir profundizando el mundo. Cuando tú planeas una saga, tú tienes que planear una historia para, de alguna manera, el libro 1, tú ves un pedacito de ese universo. Ese universo va a crecer, va a expandir, pero tú tienes que saber exactamente todos los alcances de ese universo y hasta dónde va a crecer. Entonces yo, cuando me senté a escribir la saga de Mundo Umbrío, un año me dediqué a construir como el universo completo del libro, los oráculos, las religiones, las ciudades, los nidos, las maldiciones, el sistema de magia, la geografía del lugar. Porque lo que no quería que me pasara es que luego se nota cuando los escritores como que no dimensionaron hasta dónde iba a crecer su mundo y se notan como los parches que empiezan a parchar y a meter algo que se les va ocurriendo y lo va metiendo, sea lógico, ¿no? Entonces yo no quería eso. Algo que es importantísimo siempre en una saga es que tenga un buen cierre, porque ahí está invertido tu dinero, está invertido tu tiempo, está invertido muchos años o mucho tiempo de lectura, mucho dinero también, y si tiene un mal cierre una saga, te sientes defraudado. Por más maravilloso que sean los primeros libros, por más increíble que sea el arranque, si tiene un mal cierre, es un castillo que se derrumba. Y entonces siempre te deja al final un mal sabor de boca, incluso una serie, si ves una serie, y tiene muy buenos capítulos, y el capítulo final es horroroso, todo se te rompe y te quedas con un muy mal sabor de boca. Entonces yo sabía que tenía que construir de alguna manera como las piezas de este puzzle o rompecabezas para que al final encajaran muy bien y tuvieran un cierre digno y un cierre importante. Entonces es muy diferente planear hacer un libro que planear hacer una saga. Cuando planeas hacer una saga, tú segmentas la historia como en diferentes estadios y vas en cada libro mostrando un nivel de profundidad y de amplitud de ese mundo. Entonces, primero piensas lo más macro y luego dices, ok, no puedo lanzar todo en el primer libro porque voy a ahogar a los lectores con tanta información. Aún así los ahogo porque es mucha información siempre. Entonces, tienes que ver cómo haces el famoso infodump, que es así, te voy a dar mucha información nueva. Entonces, yo ponía notas mentales, o sea, yo intentaba como buscar la manera para darle información que de una manera un poco más orgánica, nunca se puede del todo, pero yo intenté de lo más posible, e ir fraccionando para que fuera orgánico y va creciendo este mundo poco a poco. Entonces, bueno,
En resumidas cuentas es eso, es un compromiso. Además es un proyecto de años que van de las dos partes. Normalmente yo estoy escribiendo, por ejemplo, la primera vez que salió Mundo Umbrío, y los lectores que entraron al Mundo Umbrío tenían que esperar 2 años a que saliera el siguiente volumen, que yo lo tenía que escribir, lo tenía en mi cabeza, pero todavía me ponía a escribir. Todos me decían, muy bien, ¿cuándo sale el siguiente? Yo lo estoy escribiendo en este momento. Entonces siempre es mucho estrés cuando uno está escribiendo y al mismo tiempo ya se está leyendo la saga, porque se empiezan a generar expectativas y entonces uno está escribiéndolo y entonces dice, ¿responderé o no a las expectativas de los lectores? No, nunca sabes exactamente por dónde va. Entonces siempre, bueno, obviamente es un alivio cuando ya terminas y dices, bueno, ya bien o mal, hice lo mejor que pude, le puse todo mi mejor esfuerzo para haber construido ese castillo. Pero sí, muy interesante construir una saga, pero yo quería hacerlo, era un desafío para mí. Yo dije, no sé qué voy a escribir en toda mi carrera, pero quiero por lo menos hacer una saga. Para mí era como el mayor desafío imaginativo, o sea, poder orquestar un mundo dentro de un mundo, con toda esta serie de personajes, con todas estas fuerzas, con todo cómo se fuera conectando e interconectando. Para mí era como un desafío que un escritor que le gusta la fantasía tiene que asumir, si quiere, obviamente. Entonces yo lo tomé hacerlo una saga, y la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Yo me di cuenta que yo puedo escribir por hilo, porque cada personaje de alguna manera dentro de mi cabeza me pide que le cuente su historia. Entonces, de mis ganas hubieran sido 15 volúmenes, pero bueno, la editorial ya me dijo, ya, Jaime, tienes que parar, tienes que detener en algún momento y empezar a cerrar. Claro, porque te puede pasar lo que a George R. Martin, que aquello puede ir creciendo, creciendo y de pronto te puedes perder en tu propio universo. No digo que él esté perdido, pero esa es la sensación que me da, por ejemplo, todo su universo, que puede llegar a suceder. Hay un momento que expandes, pero hay un momento que debes de frenar, y entonces tienes que empezar a condensar todas las líneas para darle un cierre, porque si no, se pueden expandir a niveles infinitos. Entonces, siempre debes estar pensando en todas estas historias de largo alcance que deben de tener un punto de retorno para empezar a cerrarlas. Entonces, para mí a lo mejor lo que he trabajado en televisión me ha ayudado como a dimensionar esas historias de largo alcance, y la verdad yo me la pasé muy bien. Y es que no sé ustedes cómo vean como la relación con el libro, pero precisamente es una relación, ¿no? Y hemos estado hablando de otros espacios del tema de las expectativas, y como en toda relación con un ser humano, pues pasa igual con el libro, ¿no? Y es que hay expectativas de ese lado y expectativas nuestras también. Entonces, por eso me parecía como tan importante resaltar que es que esto es una saga, o sea, como que quedarse en el primero, pues es quedarse en un cuarto, ¿no? O sea, como que todavía falta mucho más, pero pues es cierto que también estamos en todo el derecho de abandonar, ¿no? Y no sé, Jaime, si tengas alguna otra saga que nos recomiendes, de pronto que sirvieron de inspiración para ti, porque yo siento que va a quedar entusada después de Mundo Umbrío. Entonces, si nos recomiendas alguna otra saga. Hay un libro que a mí me gustó, no es una saga, curiosamente no es una saga, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo. Yo leí todos los libros vampíricos, o releí los que había leído cuando estaba haciendo, o antes de hacer Mundo Umbrío, sobre todo antes de hacer en ese año de preparación. Y entonces, bueno, yo me leí desde los de Mascarada hasta los más clásicos, hasta los más comerciales, hasta los de Stephanie Meyer, hasta Drácula, hasta, bueno, la de Lestat, de Anne Rice, todas sus crónicas vampíricas, que a mí me gustan y me empezaron a dejar de gustar los siguientes libros, entonces sí los recomiendo. Decir, me gustan mucho los primeros y ya después se me hacen muy extraños los otros. Siento que es eso, que no hay un proyecto general desde un principio, sino que fue empezando a crecer ese mundo. Y bueno, cada escritor es libre de hacer lo que quiera con su universo. Pero hay un libro que me gustó mucho que se llama Año Drácula, Año Drácula, bueno, yo lo conozco como Año Drácula, de Kim Newman, que es una ucronía. Es que ahí lo que me gustó, no tiene nada que ver con Mundo Umbrío, es más o menos una saga porque tiene otro libro también que se conecta con ese, y es una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Es como una novela falsamente histórica. Tú tomas un evento histórico y lo transformas, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes decir, sí, llegaron los españoles en el siglo XVI y a América, o en el siglo XV y XVI, pero no prosperaron, porque todos los pueblos originarios ganaron. Entonces empiezas a hacer una ucronía de qué hubiera pasado, sí. Entonces esto es muy interesante porque
retoma el mundo de Drácula, cuando llega Drácula a Londres, que compra este lugar, pero él se mete con la alta nobleza y con los reyes y con la reina Victoria, y entonces la mitad una gran parte de Inglaterra se empieza a convertir en Nosferatu, vampiros, sobre todo las clases altas, cuando se dan cuenta que pueden tener juventud y vida eterna. Y las clases bajas tienen que mantener a los de arriba. Entonces, ese libro me acuerdo que me encantó. Yo dije, bueno, ese no tiene nada que ver, porque no es una ucronía, no es una novela falsamente histórica, pero me encantó esa mezcla de steampunk con estos elementos. Entonces, bueno, ese yo siempre lo recomiendo y siempre me dicen que es súper difícil de conseguir, pero son estos libros que son, no sé, que a lo mejor te llegan en un momento, siempre es muy extraño recomendar libros, porque siempre yo quedo mal cuando recomiendo libros, siempre yo digo, es que este libro me encantó. Yo me acuerdo que un libro que yo recomendaba, que era La Conjura de los Necios de Kenneth Tull, que a mí me encantó cuando era joven ese libro, pero cómo me fascinaba. Y a todo mundo que se lo recomiendo, odia el libro, y dice que lo es insoportable. ¿Cómo me puede gustar eso tan horroroso? Es un personaje abominable, pero yo digo, pues que a mí me encanta, ese libro me hace reír, pero bueno, lo recomiendo, a algunos les gustará por afinidad, con alguno de los temas, con algunos no, y tiene unas escenas que yo creo que se transminaron de alguna manera, porque la parte feroz del Nosferatu, la parte sanguinaria y terrorífica, yo le quería regresar, que están, por ejemplo, con todos los depositantes, con todo este universo oscuro. Creo que ahí retomé esta parte que a mí me impresionó mucho de ese libro. Entonces, bueno, se llama Año Drácula, de Kim Newman. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones. Y ya entrando a hablar pues un poco más del libro, Jaime, de las cosas que a mí más me gustaron es que podemos ver un poquito más del pasado de Marcia y como pues una historia de amor. Creo que este libro está lleno de muchas historias de amor. Me encanta la de Osric, o sea, como la que se está ahí tejiendo, me parece una escena hermosa en medio de tantas cosas que están ocurriendo. Pero bueno, volviendo como a lo de Marcia, y cuando explicas como toda esta secta que era cazavampiros y todo esto, hay una explicación ahí sobre por qué los vampiros puede que sí existan, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que hayan rastros de esto, como en tantas culturas, que siga como tan vigente? Y yo me preguntaba, tú, Jaime, ¿crees que los vampiros existen? Yo creo que dentro de los seres humanos tenemos todos los personajes fantásticos en el inconsciente, tenemos a todos los y entonces todos los seres fantásticos son como reflejos de anhelos y temores de los seres humanos. La bruja, el hada, el vampiro y todo eso. Creo que son anhelos y terrores de los seres humanos, el miedo a la muerte, el anhelo a la vida. Me encantaría, la verdad me encantaría, es que como no tengo tengo un libro de fantasmas que se llama Tiempos Canallas, que es un libro todo completo de otra anticiencia, que es la ciencia fantasmática, y trata sobre los fantasmas. Todo el mundo me pregunta si creo en los fantasmas. Y digo, es que no los he visto, los he olido, pero no los he visto. Creo yo, ¿no? Porque había un teatro donde yo trabajaba que olía siempre un perfume que me seguía, etcétera. Entonces, a mí me encantaría decir que tal vez existe algo más allá de lo que vemos, porque eso quiere decir que el mundo, como tú bien dices, a lo mejor solo estamos en un primer cuarto y que no sabemos ni siquiera qué hay en las demás habitaciones de esto que se llama existencia. No sabemos qué hay más allá de la muerte realmente. Cada religión tiene una teoría, pero hasta no llegar ahí, que todos vamos a llegar tarde o temprano, vamos a saber o no qué existe después. Y qué existe en los secretos de la tierra. Y a lo mejor hace un siglo, para la gente, el mundo era totalmente distinto a lo que es ahora el mundo. Entonces se van abriendo como más habitaciones y más secretos. A mí me encantaría que hubiera, y sí se me hace muy curioso, en efecto, que todas las culturas, porque yo hice una rápida investigación, hablan sobre seres subterráneos o seres energéticos que se alimentan de cierta manera, porque existe la naturaleza. En la naturaleza existen los animales vampiro,
que son animales, insectos e incluso mamíferos que se alimentan de sangre de otros seres, que está especializado y mutado su organismo para vivir solamente de la sangre. Entonces eso sí existe, realmente existe. Y entonces hay una teoría que dice que desde los 4 o 5 homínidos, si nos vamos por la teoría evolutiva, en el cual dice que había ciertos homínidos y que los seres humanos que estamos aquí descendemos de una de esas ramas, pero había otras ramas que se fueron extinguiendo, fusionando con la Sapiens. Entonces, la Australopithecus se fue desapareciendo, pero otros dicen que no, que hay restos por ahí de seres posibles como el Yeti, etcétera, que a lo mejor son restos de las otras líneas. Entonces, a mí me gustaría pensar que hay más allá de lo que vemos. Me encantaría saberlo. No sé si sería bueno o sería malo. Y es muy curioso porque tengo una amiga que es muy... le encanta todo eso. Ella sí cree en todo. Yo digo que me encantaría creer. Soy totalmente abierto. Si aparece algo, me encantaría. Entonces, pero no me ha pasado. Entonces, estoy todavía en la línea de lo escéptico. Entonces, yo dejo nada más todos esos personajes para el mundo de la literatura y el mundo de la imaginación. Pero ella sí cree absolutamente en todo. Entonces, ella tiene comunicaciones con N cantidad. Entonces, ella me dice, bueno, sí, es que sí existe ese mundo y ese mundo a veces le gusta ser retratado y le gusta ser conocido, pero a través de los mitos, a través de las leyendas de los mitos, porque eso es como una capa que de alguna manera oculta la existencia. Y eso tú lo puedes creer. Entonces puedes decir, claro, yo creo en el folclore, eso sí creo, y creo en los mitos, y en los mitos de cada pueblo, y en los mitos, incluso lo he comentado que en la religión maya, en la cultura maya, existe un ser que es Camazotz, que es un ser murciélago que resguarda las grandes cavernas donde es el inframundo. Y entonces es muy curioso que además también sea como una especie de vampiro, pero además es maya y es milenario. Entonces todo eso yo digo, qué curioso, ¿no? Que se van haciendo. Entonces, bueno, esperemos que sí exista. Si algún día desaparezco, tal vez dije demasiado y tal vez se enteraron allá en el inframundo que andaba yo comentando algún secreto que no debía ser contado. Entonces desapareceré, pero bueno, espero que aparezca por allá y pueda escapar para contarles mis experiencias de ese universo. Sí, es que sí te cuento que terminé de leer esa parte y me quedé así mirando al vacío como, ¿es verdad? ¿No? O sea, como que puede que sí, o sea, ¿por qué se sigue replicando como en tantas culturas, no? Entonces, bueno, eso estuvo como muy chévere. Y yo tenía otra pregunta. Yo soy estudiante de literatura y cuando comenzamos a leer Mundo Umbrío, tuvimos como una clase hablando de literatura gótica. Entonces, como de los elementos de la literatura gótica y todo esto, y sabemos que uno de los, yo acá quiz, no mentiras, pero uno de los elementos son los autómatas. Pero esto no es un elemento que se ve como tan frecuentemente, ¿no? Y yo les decía, como es que es un elemento muy raro porque se siente casi tecnológico y futurista en medio de un contexto muy de Edad Media, ¿no? Estuvimos justo leyendo este mes también Marina, de Carlos Ruiz Zafón, y ese es como el ejemplo por excelencia del autómata, ¿no? Como que puedes irte a los cuentos de Hoffman y por ahí hay autómatas, y mira Marina de Carlos Ruiz Zafón y hay autómatas. Y yo ahora puedo incluir el ejemplo de La venganza de Jaime Alfonso Sandoval, porque también hay autómatas. No sé cómo fue incluir esto, fue intencional, o sea, lo cogiste como elemento o cómo fue incluirlo, digamos, dentro de la trama con este nuevo personaje que pues aparece en La venganza. Yo hice un libro, es que normalmente mis libros se van nutriendo de otros libros. El Mundo Umbrío vampirizó otros de mis libros. Hay un libro mío que nunca lo van a encontrar porque nunca se editó, que tenía que ver con alquimia y autómatas. Era toda una fantasía como steampunk que se desarrollaba en Venecia, porque en efecto alrededor del siglo XVII y XVIII fue el gran boom de los autómatas. Entonces en las grandes cortes existían estos, cuando llegó la ilustración y fue toda la cuestión de la mecánica, ¿no? el gran descubrimiento de la mecánica. Y entonces era replicar al ser humano de manera mecánica para engañar al ser humano. Entonces había muchos autómatas. Entonces a mí este tema siempre me ha fascinado, siempre me ha fascinado. Bueno, el revivido y los Redis, ellos vienen como del romanticismo, que de ahí viene, por ejemplo, Frankenstein, de Mary Shelley, que podríamos sacarlo de ahí, y los autómatas vienen de todo esto. Entonces a mí me encanta, yo hice un libro completo acerca de los autómatas, donde había una integración
y los usaban sobre todo, que normalmente los autómatas los llegaban a usar para entretenimiento. Entonces era un mundo como crónico en el cual la vida seguía como tal y había toda una red de autómatas que trabajaban en los teatros antiguos. Y entonces había intrigas y había autómatas, pero habían desarrollado conciencia. El chiste es que nunca pude conseguir que lo editaran. Es un libro que no, por más que lo puse a todas las editoriales, nadie le interesó. Todo el mundo me dijo que estaba muy raro, extraño, entonces nunca lo conseguí. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es rescatar algunas cosas de ese libro. Nada más era un libro de 550 páginas. Entonces lo que yo hice fue rescatar algunas cosas de ese libro, como todo lo de la alquimia, toda mi investigación sobre la alquimia, la usé, por ejemplo, en Mundo Umbrío. Mucha de las cuestiones, por ejemplo, de magia negra que usan los depositantes, también los usé y lo terminaron en Mundo Umbrío. Y la cuestión de los autómatas, que son algunos mechas o algunos personajes que llegan a aparecer ahí, también yo los puse en Mundo Umbrío. Entonces yo dije, bueno, este libro pues, nunca pudo existir, pero por lo menos queda su hermano mayor, de alguna manera, le dice, bueno, yo haré un homenaje a este libro que quedó inédito, a lo mejor en 100 años lo encuentran por ahí y dicen, bueno, vamos a sacar este libro. Pero nunca lo he vuelto a leer. Después de recibir como el sexto no, dije, bueno, a lo mejor sí, no era tan bueno como yo pensaba. Pero siempre me interesa siempre este personaje que es el remedio a la vida, que entra dentro del valle inquietante, el famoso valle inquietante, que es cuando ves un ser humano que parece ser un ser humano, pero no lo es. Entonces siempre el cerebro queda atraído y al mismo tiempo tiene una repulsión por esto. Entonces es el famoso valle inquietante, que es el robot. Por eso el robot, entre más se aleje del ser humano, más podemos aceptarlo. Entre más se acerca al ser humano, más fascinación y repulsión ocasiona. Claro, es que siento que es un miedo y un temor que ha evolucionado, ¿no? O sea, ahorita con todo el tema de las inteligencias artificiales, de una vez como que trajo a mi memoria esto, como eso es lo que nos da susto, ¿no? No hay una forma humana, pues tal cual como los autómatas, pero sigue estando este miedo a ser reemplazados como seres humanos, que va a pasar en algún momento, ¿no? Pero es como muy interesante cómo esos miedos pues van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a ustedes. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, yo tengo otras 20 preguntas, pero pues quiero darles a ustedes también el espacio, así que vamos a comenzar con Marce. Dale, Marce. Gracias, Sofi. Agradecerte, Jaime, por el tiempo. De verdad que para nosotros es muy valioso poder contar con estos espacios en los que nos encontramos con el autor. Para mí es maravilloso poderte ver a través de una pantalla, sentir que un libro que me conmovió tanto, puedo tener al autor aquí al lado, virtualmente, pero al lado y hablando con él y escuchando más allá del libro. Entonces agradecerte de verdad infinitamente por el espacio y por el tiempo, porque sabemos que pues andas con en muchas partes, etcétera. Entonces pues sé que es tiempo y te lo agradezco mucho. Bueno, no sé si es pregunta o comentario, agradecerte por el libro porque ha despertado en mí. Yo les decía a ellas, a mí no me gusta el romance, yo soy una lectora muy de cosas como muy reales, me gusta mucho la ficción histórica y yo realmente con cosas de romance no me emociono. Y la semana pasada cuando estaba terminando tu libro, no te imaginas el grito que pegué cuando Lina se volvió a encontrar con Guis. O sea, yo le decía a Sofi, ¿qué me está pasando? ¿Qué está haciendo Jaime Alfonso conmigo? Que me está cambiando toda la perspectiva. Realmente los personajes son tan bien construidos que esos personajes que generan amor se siente. Los villanos o las villanas en este caso son increíbles. Titania es un personaje que uno lo ve tan lejano por ser una hombría, pero es tan cercano porque uno conoce gente así y eso asusta más incluso de lo que decía Sofía ahorita. Y otra parte que amé y un poco hacia allá va mi pregunta es Estambul. Entonces quería preguntarte, ¿por qué Estambul? Para mí es una de las civilizaciones y los países con más misterio, más cultura, más impresionante. Yo entiendo que es un cruce y lo querías como tomar como un cruce de caminos y de culturas, pero más allá de eso, si tú sientes alguna fascinación por
por ese país, porque hemos visto, bueno, que hay entradas al mundo umbrío por varias partes, pero me llamó mucho la atención y eso me enganchó aún, si se puede más, me enganchó aún muchísimo más. Entonces te quería preguntar por Estambul. En esa parte incluso saqué internet y me metí al palacio este, que no me acuerdo cómo se llama, que lo describes, y yo me imaginaba cómo podía ser. O sea, es increíble todo lo que haces con la parte histórica y de monumentos, cómo los incluyes en tu libro. Claro, primero que nada, bueno, gracias por darle una oportunidad al romance de Liniges. Yo creo que es un romance muy, muy blanco, la verdad. Es un romance muy inocente, son personajes muy inocentes, aunque tienen cada uno sus tormentos propios. Entonces tienes, como en la vida real, tienes que solucionar o poder amar a pesar o con tus propios tormentos. Entonces, bueno, todo eso era, y con Vania de por medio, que es muy difícil. Todo eso, además, eso es muy complicado. La verdad es que yo tengo fascinación justo por las ciudades, sobre todo las ciudades que son una ciudad encima de otra ciudad. Eso siempre me ha traído de una manera así. Son ciudades que tienen ciudades subterráneas, que es la ciudad anterior. Entonces, eso a mí es una fascinación. La Ciudad de México, que es donde he vivido muchísimos años, es famosa porque cuando está abajo hay una ciudad prehispánica que cuando levantan un edificio, incluso cuando hacían el metro de la ciudad, pero encontraban la ciudad subterránea donde estaba una ciudad construida hace 500 años. Entonces, Estambul es la gran ciudad. Roma también es una ciudad que tiene una ciudad encima de otra ciudad. Londres es conocida porque hay un Londres subterráneo, donde hay gran parte de la ciudad que tú ves arriba, hay otra parte de la ciudad allá abajo. Además, es muy famoso Turquía, porque hay ciudades totalmente subterráneas que todavía son vestigios que son como hormigueros, que podían llegar a vivir hasta 5 o 10,000 personas bajo la tierra, que además son ciudades antiquísimas, que yo me imaginaba automáticamente en un universo umbrío. Entonces yo dije, claro, esta es una ciudad umbría que está pegada a este sistema. Y tanto es así que yo en algún momento fui a conocer Estambul, porque yo dije, es que yo tengo que conocer esa ciudad. Siempre me atrajo esa ciudad. Entonces, gran parte de la cisterna basílica, que es lo que yo menciono en esta, que era una cisterna que alimentaba el agua para el sultán y todos los palacios. Y es increíble porque además es una cisterna antiquísima que a su vez los pilares tienen restos de cultura griega y romana. Entonces, que hay una medusa de cabeza que sirve de basamento. Entonces, te das cuenta que es algo viejo que a su vez usa algo más viejo para construirlo. Entonces, bueno, todo eso a mí me fascinó, ¿no? Me encantó. Entonces, yo dije, claro, todo lo que tenga que ver con lo subterráneo, con lo oculto, con ciudades subterráneas, para mí me hacía mucho sentido dentro de mi mundo. En mi mundo como que conectaba muy bien, como que conectaba todo lo que tuviera que ver con el metro. Por eso hay toda una cosa de las cosas una persecución en el metro de la Ciudad de México al principio, donde hay pirámides en el metro de la Ciudad de México. Entonces, todo lo que tenga que ver con algo subterráneo, para mí conectaba orgánicamente con el mundo. Entonces, yo quería abrir un pequeño homenaje a una ciudad que me encanta, que es justo Estambul. Entonces, bueno, justo por eso, o la vieja Constantinopla. Entonces, yo dije, bueno, además me voy a escapar de lo típico que es Valaquia, Transilvania. O sea, yo quería como construir un universo con una identidad propia, con una mitología propia. Entonces yo justo evitaba todo lo que tuviera que ver como con Transilvania, con todo esto, que de alguna manera queda mucho en la memoria y en lo que queremos, bueno, saber del vampiro literario. Entonces yo dije, me voy a alejar de eso, ni siquiera voy a tocar esos escenarios, sino son mis propios escenarios donde van entrando la historia. Entonces, bueno, es un lugar increíble, no sé si alguna vez has ido, y si no, si alguna vez vas, te va a encantar, porque es un lugar mágico, son esos lugares que son mágicos, que de alguna manera, sobre todo si empiezas si lo quieres conocer cuando llegas, es una experiencia impresionante. Y yo quería meter justo Estambul en ese lado. Y bueno, el Gran Bazar, que también es como una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces yo dije, bueno, claro, es que el Gran Bazar dice que tiene todo. Entonces dije, claro, si tiene todo, tiene incluso accesos al mundo umbrío, porque tiene todo. Y de hecho el reflejo del mercado del colmillo, que está abajo en el nido de Ubus, es un reflejo del Gran Bazar de Estambul.
más o menos está así como planeado, como está el Gran Bazar de Estambul. Entonces, bueno, normalmente los escritores, bueno, por lo menos yo, todas mis pasiones, obsesiones, siempre se reflejan en mis libros. Entonces están ahí puestas siempre todas mis obsesiones y lo que más me apasiona, también lo que más me aterroriza, siempre está reflejado en el libro y las ciudades son parte de ello. Ay, no, ya tenemos que hacer tour por México, ¿no? Vamos a la Casa de Mar para ahí poder entrar también por el mundo umbrío. Sofía, me encantaría, pero me estoy mudando. Mira las cosas que No, tengo. no, Estoy yendo y todavía viendo no. Ciudad de México a Cholula y no, no, no. Bueno, y vamos a seguir con Mar. A propósito de esto, dale, Mar. Ay, Jaime, hola, para empezar, hola. Qué vergüenza que cuando entraste yo aquí hablando de lo maravilloso, de lo mucho que te admiro y ni siquiera te saludé. Qué vergüenza. Les andaba presumiendo cuando me firmaste mi libro y les digo que ya tengo todos para cuando te voy a andar persiguiendo para que me firmen los demás de Mundo Umbrío que me faltan. Fíjate que yo voy a admitir que no terminé el libro, porque como les digo, me estoy mudando, estoy bien y va, empecé a trabajar en otro lugar, así como un mundo nuevo para mí, de un nuevo trabajo, y sé como, ay, ¿qué está pasando? Tuve un súper bloqueo, pero tu libro me sacó del bloqueo, de verdad, o sea, en 2 días me leí como 150 páginas, y de que apenas lo empecé, entonces no, yo encantada, y me da mucha nostalgia porque yo precisamente viví en la Roma. Bueno, vivo, ahorita estoy acá, de hecho. Y me estoy yendo y ven, entonces pues como que de pronto abro tu libro y es como, ay, qué bonito, que los lugares que conozco, que la Ciudad de México, que el metro, me da como nostalgia. Y fíjate que ahorita me acordé, empecé a trabajar en Cholula, en Puebla. Entonces me da como mucha curiosidad esto que dices de las ciudades, encima de ciudades, por Cholula, la pirámide. O sea, la pirámide para las chicas de Colombia es una pirámide, creo que tú sabes, Sofía, es una pirámide azteca, que así como las que conocen de Teotihuacán, y las más famosas, pero que llegaron los españoles y pusieron encima una iglesia católica. Entonces, tú llegas y ves la pirámide y ves la iglesia, y me parece increíble porque tal cual es ciudad sobre ciudad y es cultura encima de una cultura. Entonces, ahorita que mencionaste esto de las ciudades sobre ciudades, me resonó porque pues la estoy viendo diario, entonces me acordé y como que me resonó, ¿no? También te quería contar, bueno, yo te quería preguntar, es lo que estábamos como platicando con las chicas la semana pasada, hace 2 semanas que nos vimos. Yo he leído, pues, ya leí Mundo Umbrío, Mexicoland, he leído así varias cosas tuyas, les digo que ya te volviste mis autores favoritos. Y me he dado cuenta, incluso por cómo hablas, que eres una persona con mucha conciencia política. Y no solamente la tienes, que digo, es lo ideal, ¿no? Cualquier adulto. Pero tú lo plasmas en tus libros y siendo libros para niños, ¿no? O sea, Mexicoland siendo un libro que va para un público joven, que menciona temas tan importantes como políticos y así. Aquí también, o sea, en Mundo Umbrío se nota mucho como esta cuestión muy política. Entonces me gustaría como saber más o menos tú cómo sientes esta cuestión de temas así un poco más maduros para libros juveniles, cómo decides plasmarlo, por qué ¿por qué te gusta hablar de esos temas en libros juveniles? No, porque no solamente es un gusto, es un riesgo. Yo siento que es arriesgarte mucho, ¿no? O sea, es empezar a poner matices y no subestimar a los niños, que me parece increíble. Ay, por cierto, te voy a chismear. En la escuela donde trabajo los niños, estoy dando clases de inglés. Entonces los niños tienen sus libros y tienen tus libros, tienen Los Fantasmas de Fernando. Y yo de que, ay, hasta le tomé foto y se los mandé al grupo de Majo, al de Majo, sí, el del Gasverso. Y yo así de que, miren, me encontré los libros de Jaime. No sé cómo voy a hacer para en la clase de inglés que lean Los Fantasmas de Fernando, pero ya ando haciendo todo un plan para leerte en la clase. Ay, no, yo encantada de ya encontrarte en todos lados. Y pues ya, esa era mi pregunta y nomás te quería compartir esa anécdota que me emocioné viendo tu libro en la escuela. Muchas gracias, Mar. Bueno, te vas a Cholula, donde se desarrolla gran parte de Mexicoland, la mitad de Mexicoland se desarrolla en Cholula, donde sufre un pobre Temo, el personaje. Los babes, sí. Ahí vive con sus tíos justo en Cholula, que para los que no conocen, se ve un cerro, aparente una pequeña montaña, y adentro está la pirámide. Lo que pasa es que era la pirámide más grande de Mesoamérica. Y como era tan grande y no la podían destruir porque era enorme, pues decidieron taparla.
cubrirla, y entonces por eso solo una parte está descubierta, que es lo que han ido rascando en el siglo, a partir del siglo XX, y lo demás está cubierto y arriba está la iglesia, y es impresionante. Ciertamente, yo siento que, es que yo, así como estamos hablando de ciudad sobre ciudad, creo yo, por lo menos yo en mi proyecto personal de escritor, que los libros deben tener capas. Un libro debe tener una capa encima de otra capa. Entonces, cada lector va a tomar lo que ve. Por ejemplo, Los Fantasmas de Fernando, que es un libro súper duro, súper fuerte, que es un libro que puede ser incluso muy doloroso para los adultos. Los niños a lo mejor no lo toman por ahí, los niños lo toman por la parte anecdótica y se divierten con el libro y pasan una parte triste y luego se vuelven a divertir. Y un adulto a lo mejor, además si tiene dad issues, pues le va a pegar durísimo. Mundo Umbrío, yo siento también que es un libro que tiene muchas capas. Tiene una capa que son puras referencias históricas a todos los mitos de diferentes culturas, porque además cada mito es un reflejo a un inframundo de una cultura distinta. Están referencias a cuestiones literarias, yo también estudié una parte de literatura en mi carrera, entonces todos mis autores favoritos están ahí puestos como un medio hay referencias a mis otros libros, al mundo del Hasverso, hay referencias históricas, hay referencias a otros libros, hay como intercomunicaciones. Entonces yo siento que los libros, a mí me gusta que un libro tenga como muchísimas capas, que tenga varias capas, y que cada vez que te acerques, tú puedas llegar a alguna capa, la capa que te resuene a ti es con la que conectas, puedes conectar. Hay una parte anecdótica que es la que va hilando toda la historia, digamos, la que sostiene para mí un libro, pero esa es solamente una parte. Y hay una parte que es una parte política, que para mí es importantísimo, sobre todo yo como escritor latinoamericano. Yo creo que vivimos en países con grandes injusticias de todos los niveles sociales, políticas, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, es que yo no soy un escritor que viva en Nueva York o en un país de Europa donde ya está resuelto casi todo y hay otras cosas que resolver. Yo digo, hay tanto que resolver, hay tanto de qué hablar, tanto que hacer yo como escritor latinoamericano, que yo quiero de alguna manera tocarlo. Entonces siempre toco alguna cuestión sobre la autoridad, alguna cuestión sobre el abuso, alguna cuestión sobre la corrupción. Y en efecto, a algunos no les gustará, algunos dirán, bueno, es que se está politizando. No me gusta hablar sobre el presente como tal, porque los libros quedarían totalmente caducos muy pronto, ¿no? Si yo empiezo a hablar sobre el hoy y el ahora, entonces México lanza desarrollo incluso en el futuro. Ni siquiera hablo de la política del presente, pero es el reflejo. La violencia que vivimos en los países de Latinoamérica, yo creo que está muy presente en el modo como yo retrato la violencia en mis libros, que es brutal. Porque eso es muy brutal, la violencia en la que vivimos del día a día. Entonces, todo eso no sé si algún otro autor, seguramente, claro que sí, tenga otra, pero yo no podría evitar que mis libros sean asépticos, que mi libro no tenga nada que ver, que no se transmine nada de la realidad, de lo que veo el día al día adentro del libro, incluso aunque sea un libro fantástico, o sea, aunque sea un libro que se desarrolle en el futuro o sea un libro para niños, siempre va a haber un elemento donde yo voy a hablar algo que me preocupa del aquí y el ahora. Entonces, bueno, justo por eso yo los pongo, a algunos les gustará, algunos dirán que hay un elemento ahí que es muy adulto, que a lo mejor no debo de meterlo, pero no lo puedo evitar, no puedo evitar ponerlo, y algunos ni siquiera lo captan, justo en esta cuestión de niveles. Algunos ni siquiera ven el trasfondo y no lo captan, otros sí lo captan inmediatamente, es distinto. Entonces yo creo que es parte de mi preocupación, es parte de lo que soy como escritor, de mi identidad como escritor latinoamericano. Siempre debe haber un reflejo, yo no escribo, hay escritores que solo se dedican a hacer novelas sobre violencia o sobre narcotráfico, que es su especialidad. Entonces, bueno, yo no me dedico a ello, pero yo no puedo dejar de lado la realidad tampoco. Muchas gracias, Jaime. Y, o sea, de verdad, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, amo Harry Potter y yo crecí con Harry Potter, pero ya como adulto hay muchas cuestiones de Harry Potter que digo, oh, debió ser un poquito más política aquí J.K. Rowling, o debió haber tomado un poco más de conciencia, que la esclavitud, que... Entonces, por ejemplo, que niños o jóvenes se acerquen a libros como los tuyos y empiecen a tener estos matices, creo que es muy importante, ¿no? Y tal cual como dices, siendo latinoamericano, es una necesidad estar politizado, lamentablemente. Pero bueno, muchas gracias, Jaime. Ahí, cuando terminen les aviso, porque hay. Gracias, Mar, y pues esperamos que no oigas spoilers.
No demasiados. De hecho, yo les contaba esta, que a mí me impactó muchísimo esta escena, que es de las primeras del libro, donde a Lina la están acosando en la calle, ¿no? Que yo en algún momento sí dije, ¿dónde estamos? ¿No? O sea, como que me sentí en Colombia en la noche, ¿no? Llegando de mi casa. O sea, fue como que me transporté totalmente a una situación que desafortunadamente sí es muy latinoamericana, o sea, tiene que ser así, ¿no? Y ahorita con todos estos debates que hay, sobre todo en la literatura juvenil, que a mí me molestan tanto, porque están saliendo estos textos y estos libros que siguen romantizando relaciones tóxicas, o sea, con una cantidad de cosas que yo digo, eso te lo acepto en el 2010, ¿no? O sea, como que está bien allá cuando de pronto no había como todo el conocimiento que tenemos ahorita, ahorita no. O sea, ahorita con la cantidad de cifras que tenemos de feminicidios, de acoso, o sea, leer eso y escribir eso, partiendo de ahí, es ser cómplice. O sea, yo sí lo pongo en ese extremo porque no me parece, o sea, como que si digo, sí hay una responsabilidad de ustedes como escritores y es muy satisfactorio para nosotros como lectores que tú lo tengas tan claro. Porque no, o sea, no puede pasar como inadvertido todo lo que también sucede en nuestro mundo, ¿no? La literatura a la larga también es para la vida y cómo vamos pues a separarla, ¿no? Es como imposible hacerlo también. Entonces yo sí te agradezco mucho por poner esa escena, porque es una escena que uno no se espera en un libro de fantasía, de ficción, pues, por lo real que se siente y como que está al nivel del terror que siento cuando veo algún umbrío, ¿no? Algún depositante, o sea, está a ese nivel. Y yo digo, claro, es que el mundo real puede ser igual de aterrador, ¿no? A esto. Y es en serio como demasiado especial, necesario que lo pongas ahí, que esto se pueda debatir además, ¿no? Entonces, sí, sí te agradezco muchísimo eso. No sé si alguna tenga otra pregunta, creo que Cami, ¿habías levantado la mano? Dale. Hola Jaime, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. De verdad te agradezco mucho porque el libro, bueno, los 3 libros me han encantado. Me emociono, se me acelera el corazón cada vez que los leo y han cumplido todas mis expectativas porque la verdad no sé qué va a pasar de un capítulo a otro y eso me encanta. Entonces, te agradezco mucho. Y es que no sé si en el momentico que me retire hablaron de Cruxos o preguntaron sobre Cruxos. No sé. Ah, bueno, mi pregunta va para Cruxos. Me encantó toda esa parte. Cómo conectarlo a la parte de los umbríos, los tibios y los del primer mundo con Cruxos. Entonces, quiero saber un poco acerca de ese tema de por qué ese lugar y por qué esa conexión. Claro, yo no sé si ya platiqué en alguna reunión que tuvimos antes sobre mis experimentos oníricos que hacía con una compañera de la universidad. Creo que ya alguna vez llegué a platicar, que yo, si no lo vuelvo a repetir rápidamente, cuando estaba en la universidad, yo me fascinaron varios libros como raros, que ya ahorita están totalmente desacreditados, bueno, gran parte desacreditados, los de Carlos Castaneda, justo porque se ha descubierto de su vida es horrorosa, realmente hizo una secta terrible para donde controlaba mujeres, entonces es muy fuerte, pero en ese momento no se sabía, era como una cuestión esotérica, extraña, y había un libro que se llamaba El arte de ensoñar, que hablaba sobre los mundos que se abrían a través de los sueños, que eran portales que se abrían. Entonces a mí me encantó, y de ese libro que lo empecé a leer otro y otro y otro diferente, que hablaba sobre el mundo de los sueños, y se supone que en el mundo de los sueños, obviamente entras a tu inconsciente, y en el inconsciente se supone que también conectas con el inconsciente de los demás. Y según los teóricos, otros teóricos hay como raros, decían que había portales a otro mundo. Entonces a mí me encantaba esa cosa. Entonces, bueno, con una compañera empezamos a intercambiar libros y decíamos, no, pues vamos a hacer experimentos, porque decían que tú podías entrar a otros como a otros universos de otros planos a través del mundo de la lectura. Entonces decíamos, por ejemplo, si veías un objeto que era como no entrabas a una habitación y de pronto había una máquina de escribir de cristal, que no tenía nada que ver en el resto de la habitación. Se supone que esa máquina de escribir de cristal era como una especie de traslador o una cosa que te conectaba a otro universo, entonces tú tenías que usarla para poderla conectar. O
había puertas, o si, por ejemplo, si veías un espejo, los espejos dentro de los sueños, tenías que fijarte muy bien que se reflejaba, porque a veces no te reflejas tú, se refleja otra cosa que no eres tú. Entonces, había muchas otras, era verte las manos, contar los dedos, intentar leer, o sea, eran como experimentos. Lo primero es hacerlos lúcidos, que es entrar al sueño y despertar dentro del sueño sin despertar en la vida real. Entonces era como, ok, estoy en un sueño, no me despierto y ahora voy a explorar esto. Entonces empezamos a hacer experimentos, entonces cada vez eran como más extraños los experimentos. Y al final, bueno, hicimos como el plan de reunirnos dentro de un sueño. Entonces, la cuestión era que dijimos, bueno, vamos a ver si podemos reunirnos dentro de un sueño. Entonces, si tú sueñas que estás en la calle y yo sueño que estoy en la calle, pues vamos a buscar, vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a ver. Entonces, bueno, la cosa es que yo llegué esa noche, empecé a soñar. Entonces, yo soñé que estaba en un apartamento y en una fiesta que estaba comenzando, una de las chicas estaba embarazada, una de las invitadas, y recuerdo que traía un vestido de florecitas, como un vestido con unas flores pequeñitas, blancas. Entonces, la chica estaba de un embarazo muy avanzado, empezó a tener dolores de parto y rompía fuente. Entonces, bueno, todo el mundo se empezaba a preocupar, y entonces yo les decía, bueno, voy a salir a pedir ayuda. No servía el teléfono, entonces, bueno, dijo, yo salía y en las escaleras, para salir a la calle, me encontraba a mi amiga. Yo la veía así, ella se me quedaba viendo y yo salía, y ahí despertaba. Al día siguiente yo la vi en la universidad, entonces ella me dice, ¿por qué te fuiste? Y yo, ¿dónde me fui? ¿De dónde? Entonces dice, ¿por qué te fuiste? De la fiesta, ¿por no volviste? Y yo dije, bueno, a ver, me desperté, pero ¿de qué estás hablando tú? Entonces ella me dice, bueno, yo soñé, estaba en un sueño, que yo iba a una fiesta, y que en esa fiesta yo llegaba, te vi cuando saliste, y una chica estaba dando a luz y entre todos ayudamos a que diera a luz. Y yo le dije, a ver cómo iba vestida. Me dijo, pues un vestido largo, que era negro, con unas pequeñas flores blancas. Yo ya me quedé, oh, bueno, dije, eso ya es mucha casualidad. Entonces, y ella se quedó hasta el nacimiento de la criatura, que era un bebé, que estaba cubierto de besugo, que es esa como un pelito negro que cubre a los bebés, muy fino, pero estaba cubierto como si fuera de terciopelo el bebé. Entonces, muy extraño. Entonces ahí se despertó ella. Pero en ese momento nos empezó a entrar miedo porque decíamos, bueno, pudo haber sido una súper coincidencia, que puede haber sido, todavía lo sostengo, una súper coincidencia, pero pudo haber sido otra cosa. Entonces yo le dije, mira, si esto es de verdad, ni tú ni yo tenemos un guía, ni tú ni yo sabemos cómo funciona este mundo, entonces podemos meternos en un problema. Entonces, así como en película, o sea, como cualquier cosa, yo le dije, mejor sigamos así de tal. Ella sí se clavó, tanto se clavó que ella terminó como en una especie de movimiento muy extraño, energético, que continúa, la dejé de ver hace años, pero donde me quedé es que ella se había clavado ya mucho, yo no. Yo usé todo eso en la parte literaria. Entonces yo lo que hice fue, claro, todo ese mundo, yo dije, bueno, si existiera ese mundo, puede existir un mundo donde tú puedes ir no con tu cuerpo, sino en el cuerpo sutil, que es como una especie de alma, o el famoso cordón de plata, donde tu alma puede salir en la noche cuando duermes, pero estás conectado al cordón de plata que te une a tu cuerpo, etcétera. Entonces yo dije, bueno, voy a construir a nivel literario una creación sobre el mundo de los sueños. Entonces, para mí era muy importante. De hecho, la primera vez que se ve Lina con Gis, ellos que están soñando con este lugar, se conocen justo en este universo del Cruxos. Y todo eso yo lo respondo hasta el libro 3, o sea, tú lo ves en el libro 1 y tú dices, ay, qué curioso que se vieron en un sueño, pero no se ven en un sueño, se ven en un reflejo de todo, que es el mundo del Cruxos, donde es el cruce de todos los reinos, de los 4 reinos, donde puedes viajar justo con el cuerpo. Y dentro de ese mundo, que es un mundo cambiante, que puede ser bueno, que puede ser malo, porque nos reunimos todos los seres de la Tierra, de las diferentes capas de la Tierra, está la pensión Somnus, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, bueno, ¿cuáles son las leyes de este mundo y todo eso? Realmente, por ejemplo, si yo me dijeran, Jaime, es que este libro puede seguir explorando el universo de Mundo Umbrío, puedes hacer un spin-off, a mí me gustaría hacer un spin-off alrededor de este mundo.
alrededor de Cruxos, alrededor de los soñantes, alrededor de los que hacen el bien, de los que hacen el mal, de la gente que queda atrapada, de la pensión Somnus, de los secretos de la pensión Somnus, de los que pueden llegar, de los que ya no pueden llegar, etcétera. Todo este universo a mí se me hace fascinante para seguirlo explorando, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el origen de Cruxos, el origen, digamos, real como anécdota, y de alguna manera yo le di la vuelta para elaborarlo de manera literaria. Muchas Wow, gracias, estoy Agnes. ¿Qué anécdotas? Yo me acordaba de estos juegos, bueno, que uno lo invitaban en el colegio, que la Ouija y todo eso, y yo fui igual de cobarde, decir, no, gracias, mejor leo sobre esto, pero yo no me voy a meter ahí, ¿no? Porque qué susto. Dale, Mar. Bueno, yo quería decir dos cosas. Yo también soy bien de que, ay, me meto a lo espiritual, sí, pero también soy bien cobarde. Yo me quedo con mis cuarcitos, mi yoga, mi agua de mar, porque sí me da de que miedito toda esa parte, pero qué interesante que lograras algo así. Y te quería preguntar, bueno, pero ya medio lo contestaste, ¿no te gustaría escribir así un libro sobre esa anécdota, exclusivamente un cuento, o como que algo yéndote directamente a esa anécdota? O sea, porque sí sale una historia buenísima, yo creo, ¿no? Sí, claro, me encantaría hacer todo jalarlo para hacerlo, pero bueno, ya lo he comentado más o menos, el Mundo Umbrío parte de mi primer libro que se llama El Club de la Salamandra, que es el libro que escribí hace 26 años, donde yo menciono 113 anticiencias, y es tratar un hecho fantástico, como el mundo de los vampiros, como el mundo de los fantasmas, como el mundo de los sueños, algo como que es aparentemente fantástico, con reglas científicas, como si realmente tú fuera una ciencia que soportara ese universo e irlo construyendo y desarrollando como una ciencia, que ya le llamo las anticiencias. Entonces, en ese libro menciono 113 anticiencias y, claro, yo era muy joven y muy ambicioso y muy inexperto, y yo dije, claro, voy a hacer 113 libros. Cada libro va a tratar sobre una anticiencia distinta. Entonces, bueno, no he hecho algunos, no he hecho los 113, creo que he hecho como 8 libros alrededor de la anticiencia. Uno es Mundo Umbrío, otro se llama La Ciudad de las Esfinges, otro se llama, y se van interconectando porque los personajes vuelven a aparecer a lo mejor de fondo, a lo mejor los menciono, a lo mejor menciono un umbrío, menciono un anticientífico. Entonces, me encantaría hacer la anticiencia justo, la anticiencia sobre Cruxos. Qué interesante, si tuvieras el tiempo para escribir esos 113 libros, yo esperaría también tener el tiempo para poder leerlos, ¿no? Sería increíble. Y bueno, otra cosa que a mí me gustó muchísimo, muchísimo de la historia es esto que mencionas de que abres cosas en el primer libro que parece que ya están como estáticas y acá como que se retoman o cambian. Y creo que algo como que yo ya había dado por sentado era el tema de los dones. Entonces sabíamos, pues, por ejemplo, con Lina, que ya tenía pues este don de la vida, pero aquí vemos que eso va más allá y que además puede resucitar gente, como es eso, ¿no? O sea, increíble. Pero también me parece muy chévere la contraparte, que es Ariel, que es alguien que pierde su don, ¿no? O sea, como que es una cosa que a mí como que me impactó mucho porque vemos esta escena donde él está como llorando, pues porque ya, ¿qué hace, no? O sea, como que cuál es su misión en la vida si no tiene un don. Digamos que en todo este proceso que nuevamente hablamos de que fue una trilogía, ¿cuál fue el personaje más retador como de escribir para ti? O sea, que tú dijeras como que tiene demasiadas capas y quiero como explorarlas. Yo creo que el personaje más complicado para mí realmente fue Cerberus. Es el personaje más complejo por el nivel de tormento que tiene ese personaje, porque yo me daba cuenta en algún momento que es parte de los villanos, pero es un villano que está siendo utilizado y que nació para encarnar el mal, y de alguna manera su existencia está ligada a su madre y a la venganza de su madre. Entonces es un personaje que ha sufrido terrible y que fue cegado incluso, que fue martirizado y que al mismo tiempo, por eso se enamora de Lina, porque es el primer ser que se preocupa y le da una pequeña muestra de afecto. En ese momento él se enamora porque nadie había sido con él así, nadie lo había tratado de ninguna manera con un poco de aprecio. Entonces, y bueno, y desarrolla una relación además es un personaje súper tóxico, por eso yo siempre dije, bueno, es que no quiero yo
hacer el típico triángulo amoroso de las sagas, donde está el bueno y está el malo, porque yo digo, si Lina se enamora de él y hacemos una relación romántica, no puede ser porque es totalmente tóxico, es un personaje muy destructivo. Entonces, y por eso a mí siempre me costó muchísimo trabajo el personaje. Bueno, desde un principio él se mandó solo. Yo lo tenía contemplado como un ser despreciable, terrible, como incluso como repulsivo. Y los primeros lectores y lectoras me decían, oye, qué sexy personaje. Yo, ¿qué? ¿Cómo que sexy? Entonces él empezó como a disponer de sí mismo como personaje, como que se describía a sí mismo, me usaba a mí como vehículo. Entonces es un personaje, creo que tiene, bueno, no voy a hablar más de spoilers, tiene un destino, pues todos tienen el destino que de alguna manera se han labrado, hay personajes que tienen un destino terrible, y creo que es uno de los personajes que, porque por ejemplo, Luna Negra es muy claro, su sed de destrucción y su sed de venganza es bastante claro, pero en cambio Cerberus es mucho más complejo, porque realmente él no se quiere vengar, porque él ni siquiera existía en ese momento, pero él es usado para ello y tiene que ser esa arma que está esperando todo ese grupo, toda esa para hacerlo. Entonces es un personaje, y al mismo tiempo lo que está buscando es el amor. Entonces, pero es un personaje que nació no para vengar, no para encontrar el amor. Entonces, al mismo tiempo está como marcado. Entonces, es un personaje que para mí fue como muy complejo. Me hubiera gustado seguir ampliando el universo para como entrar a las diferentes capas de Cerberus. Y bueno, al final hice algunas decisiones que a mí me parecen terribles sobre ese personaje. Entonces, no puedo entrar a detalles porque a lo mejor no han leído esa parte, pero es un personaje que hubo un momento que yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Lo redimo? Porque puede tener una redención. Entonces, o lo que hago es llevarlo a la destrucción. Entonces, bueno, no diré más por las que no hayan leído todo eso, pero es una persona que me generó muchísimas dudas acerca de su situación como personaje y de la fuerza en la que encarna. Y es que esos son como los mejores personajes, ¿no? Porque es esos de los que tú no tienes una opinión. Porque al principio, más que con Cerberus, yo estaba muy brava, era con Lina, ¿no? Porque era como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? O sea, que Guis, ¿no? Guis es perfecto, ¿cómo vas a hacer eso? Pero ya después que lo podemos como conocer más y nos damos cuenta que en realidad es manipulado siempre, o sea, todo el tiempo está siendo manipulado por su mamá, que era su esposa, que eso me parece asqueroso, y después como por esta otra señora, o sea, como que todo el tiempo está siendo manipulado, y lo que tú dices de que también el destino no siempre como que afecta a las personas bondadosas, sino que también hay un destino fatal que no es justo para él, ¿no? O sea, como que si hubiese nacido en otras circunstancias, seguramente fuese mucho más fácil la vida para él, ¿no? Y otro tema que a mí me fascina del libro son los Redis, porque yo les decía como, es que igual, ¿no? Como que se está viendo la evolución y yo casi que puedo ver la evolución en triadas, pues precisamente por estos 3 libros que hemos leído, porque vemos muy chistoso. Yo pensé que, por ejemplo, Alessa ya no iba a volver a salir, o sea, yo dije, pues esa debe estar por allá con Hans, no sé, o sea, como que a mí se me borró de la cabeza, ¿no? Pero vemos que los Redis como que en el primer libro son chistosos, ¿no? O sea, como que pues pasa esto de que se escapa, esto es rarísimo, ¿no? O sea, como que no le ponemos mucha atención, o cuando aparece nos reímos. En el segundo libro ya es como que toma más profundidad, pues por el tema de que sabemos que son almas que no pueden descansar y que puede quemarse hacia uno, ¿no? Y en este tercero, como así que ahora se pueden unir como con otras y crear como mega Redis, no me acuerdo el nombre técnico, pero o sea, ¿qué es esto? ¿No? Me parece como increíble. Y yo te quería preguntar sobre estos personajes, ¿cómo fue construir esta evolución? Si están basados solamente como en zombies, porque bueno, sabemos que tiene mucho de eso, pero ya en este punto pues son otra cosa, ¿no? Como que estas criaturas ya es el alma también que está ahí metida, como por esa alma desfigurada, ¿no? Que tienen estos Redis que se pueden unir. No sé cómo fue crear eso porque me parece loquísimo. Sí, claro, los famosos aberrantes, que son la fusión de todos los Redis. Claro, lo que lo hacen
todo el universo del mundo umbrío tiene que ver con los no muertos. Y los no muertos, bueno, están los vampiros, están los espíritus, está la magia negra, está la necromancia, que es la magia alrededor de la muerte, y están obviamente los redis, que son los redivivos, que además son una fusión entre autómatas y como una especie de Frankenstein, que es un cuerpo revivido con electricidad, porque además tienen partes mecánicas y tienen funcionamiento, entonces es un soporte mecánico para una parte. Entonces, bueno, claro, son utilizados aparentemente como un objeto utilitario que sirve para hacer algo. Entonces son utilitarios, pero tú no puedes tomar un ser que antes existió, tuvo nombre, apellido, familia, etcétera, y usarlo solamente como objeto. Entonces es un sujeto que se volvió objeto. Entonces es recordar que ese objeto sigue siendo un sujeto que tú de alguna manera separaste el alma para poderlo usar. Entonces, y vamos viendo obviamente la cuestión terrorífica porque son esclavos, están siendo esclavizados. Con Marcia, cuando Lina se da cuenta que el alma de su madre está atrapada porque ha sido convertida en uno de estos seres. Entonces, justo yo quería poner todo eso, porque justo en mi obsesión también por los autómatas y todos los demás, yo quería hacer una fusión como entre los autómatas y los redivivos, por eso puse a los redis, y dije, claro, bueno, como bien has comentado, todas las cosas que yo voy poniendo en los primeros libros, en el primer libro, voy siguiendo como al siguiente nivel. Entonces, en los dones sigo al siguiente nivel, en los secretos es el siguiente nivel, en los oráculos es el nuevo nivel, en los redis hay un siguiente nivel, en el mundo voy descubriendo, en los mundos vemos primero el mundo humano y el mundo umbrío, pero luego empezamos a ver los otros mundos que se empiezan a abrir en los demás libros, el mundo umbro, el mundo elemental, el mundo de Crux. Justo por eso me encanta, regresando a la primera pregunta, la posibilidad que te da las sagas. Las sagas, si están bien planeadas, si las tienes muy bien planeadas, te permite ir construyendo este universo e ir develando el universo, irlo conectando y ir viendo todas las posibilidades hasta dónde puede llegar cada uno de los elementos de este mundo, ¿no? Entonces ves cómo van evolucionando conforme van pasando los libros. Y bueno, y los Redis son parte de estos. A mí me dan mucha tristeza los pobrecitos Redis, me dan mucha tristeza, y lo ves en la escena cuando Lina tiene que regresar a un Ready para poder hacer un hechizo necromántico y hacer un puente al mundo de los muertos, pues que eso se da cuando tiene la conciencia, se destruye porque pues vive en un infierno, realmente es un esclavo. Eso sería terrible. Creo que por ahí tengo una lectora que me dijo, has puesto un nuevo trauma en mi vida. Me da terror saber que algún día me pueden robar mi cadáver y termine convertido, esclavizado en el inframundo. Entonces yo le dije, bueno, no te preocupes, hay unas pequeñas reglas que hay, debe ser en un accidente, son cuerpos no recuperados, deben usar la misma ropa con la que murieron, si le quitas la ropa, por eso todo el mundo trae la misma ropa en la que murieron, porque es parte para que funcione. Entonces yo le dije, bueno, luego te paso un amuleto y ya, con ese amuleto con ese nunca van a revivir tu cuerpo, no te preocupes. Entonces, bueno, sí, esos los pobrecitos Redis y los aberrantes, que lo peor todavía, pobres criaturas que ya es como el siguiente nivel de la necromancia en los cadáveres. Sí, y es que es impresionante como en unos mismos personajes, pues tenemos los aberrantes que a mí me asustaron mucho, o sea, yo me los imaginaba en mi cabeza y dije película de terror, pero Hans, no, a mí eso me dio una risa, o sea, cuando él comienza, o sea, como que al final como que se asume lo que está viviendo y es como bueno, pero eso me dio, o sea, yo me reí mucho, ¿no? Dije como, claro, debe ser como un shock, pero al final como que su alma rockera salió a la luz, ¿no? Y dijo como, esto es lo máximo, ¿no? Entonces, pues, fue genial. Se nos pasó esta hora volando, no sé si Tati, Caro, Adri quieran decir algo, ya como para cerrar. O todo dicho. Dale, Tati. Yo sí me voy a robar la palabra ahí un segundito. Hola a todos y a Jaime, que no me había pronunciado ni me habían visto antes porque venía del aeropuerto. Pero ya ahorita que están hablando de los Redis y todo, me recordó algo que hablamos en la sesión que tuvimos antes, y que yo les decía que me parecía muy chévere, y es como la importancia que tiene la muerte dentro de la construcción de la historia, y cómo la muerte moviliza la historia, pero además es una cosa muy definitiva, independiente, o sea, y como también estos poderes como que tiene Lina
como que refuerzan esa idea de que la muerte es definitiva, porque vuelves, pero no vuelves como te fuiste, y tienes que dejar algo y algo muy importante, o sea, muy trascendente, un don tal cual, para poder volver. Y ahí como que es una idea que llevo una semana como que rumiando sobre un poco esto hasta dónde puede llegar, como como cómo esto mueve a los personajes, especialmente a Lina, y cómo es una muestra como de su crecimiento también, porque en algún punto pareciera que nos va llevando hacia la madurez del personaje, de decir cuándo sí, cuándo no, o se le va a ir la olla y va a empezar a revivir a diestra y siniestra, y casi que cierra con lo que empezaba Sophie, ¿y Marcia qué? ¿Y qué pasa cuando encuentre el cuerpo de Marcia rediviva? ¿Qué va a hacer? Como el enfrentarse a todos estos dilemas y cómo termina. La muerte se vuelve un punto de inflexión, un poco también. No sé si esto cuenta con... Mar, cuidado, esto puede y seguramente puede ser un spoiler. Pero Esa escena sí existe, esa escena sí existe. eh, Lina frente al rey de Marcia. No diré qué pasa. Por algo, obviamente algo pasa, pero no, esa escena existe realmente porque obviamente llega a suceder. No daremos ningún spoiler, independientemente de la versión del libro que han leído. Si leyeron el libro, el 3 de la vieja versión, pues ya conocen incluso el final. Entonces, si están leyendo ese, todavía no saben qué va a suceder. El libro 4, y como está extendido, entonces hasta el libro 4 se conoce eso, pero sí, lo has dicho muy bien, Tatiana, siempre hay un elemento sobre la muerte, siempre hay un elemento alrededor de la muerte, y además imagínate la responsabilidad de traer a alguien de la muerte, que es, bueno, el primero es, la figura del vampiro es eso, por principio, es el que trae de la muerte, pero pierde algo, lo que pierde es el alma, ¿no? Así como personaje fantástico, clásico de la literatura fantástica, lo primero que, claro, puede tener juventud y puede tener eternidad o aparente eternidad, pero pierde algo tan importante como el alma. Por eso no se reflejan los vampiros clásicos, ¿no? Pierdes algo. Entonces yo dije, claro, si Lina tuviera este poder, ella también a todos los que trae, tienes que dar un tributo, tienes que dar un pago por algo. Siempre a un gran poder hay una gran debilidad. Eso incluso en los superhéroes. Cada superhéroe tiene un poder, pero tiene una debilidad. Ya sea Superman, pues tiene una kriptonita. Ya sea Spider-Man, su debilidad es que es adolescente, con todo lo que implica ser adolescente. Esa es su debilidad, es una debilidad emocional y por eso conecta también con todos los espectadores. Entonces yo dije, claro, entonces Lina también tiene poderes y tiene grandes talentos, pero tiene grandes defectos también, ¿no? Y yo creo que eso le da la riqueza a los personajes. Entonces yo dije, bueno, si Lina llega a tener ese don, lo que hace en el mundo de la muerte, esta deidad extraña que está del otro lado, dice sí, pero paga un tributo. Tienes que dejar algo a cambio. Tienes que aprender a vivir con lo que queda. Entonces, con eso que me tienes que pagar. Entonces, pero y en todos los cuentos como que sucede eso y eso me encanta porque es como la gran lección. Claro, porque no puedes ser infalible y no puedes obtener tanto poder solamente porque sí tienes que dejar algo acá. Totalmente, qué buen tema. Muchas gracias, Tati, por traerlo. Acá tenemos una participante que ya sabe todo, que es Caro Chavarría, porque nos estaba contando al inicio que no se pudo resistir y que se terminó todos los libros. Entonces ella está ahí, poker face, para no hacernos ningún spoiler. No sé, Caro, si quieras comentar algo. ¿No? ¿Todo dicho? ¿Mejor nada? Por si se sale algo, ok. Mejor ahí cerrada, muy bien. Y bueno, nada, no sé, Adri, si quieras decir algo. Bueno, sí, nada más. Bueno, primero buenas noches, Jaime. Y creo que salió en nuestra charla pasada como esta parte de México, ¿no? Que está súper presente y que, no sé, a mí, que soy de acá, también me da mucho orgullo o sea, que en varios libros pones y que se siente mucho, ¿no? O sea, que está ahí súper presente. Me acuerdo que en algún club mencionabas como que nos tenemos que comer de acá chistes de otros países y como que ahora tocaba que otros países entendieran cosas de México. Entonces, nada, es como también un agradecimiento que lo hagas así.
y no sé, a mí me hace sentir también muy orgullosa de que, por ejemplo, ahora que estamos con ellas, que son la mayoría de Colombia, pues que puedan conocer también cosas de México a través de tus libros. Entonces es más bien eso, un agradecimiento. Gracias, Adriana, muchas gracias. Y que te preguntes si algo no entienden. Tú, aquí hay a las mexicanas pueden responder. Bueno, esa palabra como habla tan extraño, Marcia, ¿qué significa? Pues afortunadamente en el club hay mexicanas que pueden servir como agregadas culturales, lingüistas en ciertos temas. Pero sí, es eso, es darle identidad al libro y creo que si tantos años hemos leído traducciones españolas, españolizadas totalmente al universo español, entonces, bueno, pues vamos a conocer la riqueza del lenguaje del castellano en cada una de sus diferencias. Entonces, bueno, muchas gracias, Adriana. Totalmente. Y bueno, damos cierre a esta maravillosa charla. Yo siempre quedo con ganas de irme a leer, porque es como, necesito saber qué pasa, necesito ver todas esas escenas, ¿no? Bueno, antes de tomarnos, vamos a tomarnos la foto, Mar, y ya te doy la palabra, ¿listo? Por si alguna se tiene que ir, por si tienen ahí su libro. Acá en Colombia nos toca todavía en digital, pero pronto traeremos todo desde México. ¿Lista? ¿Todos listos? Ay, no, yo lo escuché en audiolibro, yo no sé si dije eso, pero yo lo escuché en audiolibro y me están viendo desde el celular, entonces Dale, sin lío. haré mi mejor Ahí con tu sonrisa. hermosa carita. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ahora sí, Mar, dale. Ay, van a decir que cómo hablo, perdón. Jaime, yo te quiero preguntar rapidísimo de el vampiro que mencionaste de la cultura maya, porque ya hasta saqué que mi Popol Vuh, mi Chilambalam para buscarlo, a ver cómo se llama para saber cuál es, porque me interesó. Búscalo como hay dos, se le llama Camazots o Camazos. Entonces se escribe como Camazots o Camazos. De las dos maneras yo lo he visto escrito y si lo buscas, es una deidad murciélago que habita en los inframundos, que bueno, hay todo un universo de inframundo con los mayas, con los cenotes sagrados, con las cuevas, con las grutas, que tiene que ver con los pasos al inframundo. Entonces, búscalo como Camazots o Camazos. Entonces, cualquiera de esas dos, ahí lo vas a encontrar. Gracias, Jaime. Ahora sí, ya pueden despedirse, chicas, perdón. Gracias, Jaime. No, muchísimas gracias en serio a Jaime, a todas por su lectura como tan atenta, por esas reflexiones tan maravillosas. Siempre es muy chévere como leer una obra que ha sido construida con tanto cariño y poder escuchar desde los labios de Jaime que pues fue así, ¿no? O sea, como que sí fue un proceso muy cuidado. Pero también pues escuchar lectoras que aprecian esto, ¿no? Y como que se enriquece mucho más la lectura. Muchísimas gracias, Jaime, nos vemos en 2 meses. Ya para terminar todo esto, no puedo creerlo, quiero leerlo como demasiado despacio, al mismo tiempo no. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo. A todas, chicas, en serio, estas charlas son lo máximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Les mando un abrazo hasta Colombia, México, donde quiera que estén, y nos seguimos viendo en los libros. Espero sigan disfrutando el 4º y último libro y no me odien por algunas muertes terroríficas que va a haber por ahí. No me odien. Ya me podrán reclamar en la siguiente reunión. Ay, tengo susto. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Jaime. Que descansen. Gracias, Jaime. Gracias, Sofi. Chao a todas. Feliz noche, que estén bien.